fibra óptica y ya tienes el diseño, ya tienes la arquitectura, ya elegiste los cables de fibra óptica, las cajas de empalme, los conectores, todo lo demás. Pero ya que empiezas a instalar, ¿cómo vas a verificar la calidad de tu red? Hola amigos, soy José Manuel Enríquez de Todo Fibra Óptica. Bienvenidos nuevamente a esta entrevista. En esta ocasión tengo el placer de presentarles a dos colegas de la industria de la empresa Expo. Ellos son Edgar Fragoso, quien es un ingeniero de aplicaciones con una trayectoria de más de 10 años en la industria. Y también su colega, nuestro colega Cristian Stube, perdón, no sé si lo pronuncio bien, ¿cómo se pronuncia? Perfecto. Ok. Está muy bien. Y Cristian básicamente es el gerente regional de ventas para Expo, aquí en América Latina. Así que él también tiene una trayectoria más amplia. No sé cuántos años llevas tú en la industria, Cristian. 20 años en la industria. Bueno, más o menos por ahí andamos, yo creo. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Y antes de empezar, me gustaría que cada uno de ustedes nos diga un poquito sobre su trayectoria, cómo llegan a Expo y cuál es su rol dentro de la empresa. Y si quieres empezamos contigo, Cristian. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, José Miguel. José Manuel, disculpa. Y pues sí, bueno, Cristian Steu es mi nombre. Soy gerente de ventas en Expo, responsable para Latinoamérica. Y como decía antes, llevo 20 años en la industria. Bueno, realmente también he desempeñado varios roles a nivel mundial. De hecho, en Alemania, 6 años en Vodafone. Localmente en Buenos Aires, en Motorola en el pasado, pues en varias posiciones y pues bueno, ya en Expo ya 11 años, por lo cual ya he tenido una larga trayectoria en Expo y bueno, con esto también trabajando muy de cerca con la industria, con los clientes, los principales clientes, operadores, contratistas, por lo cual pues, y bueno, es un agrado y nuevamente les agradezco el poder contar con Expo para vuestra revista y para la entrevista. Muchas gracias, Cristian. Y es toda una trayectoria que tienes ahí, en varias empresas importantes. Felicidades. Y Edgar, Muchas gracias. si tú nos hicieras el favor de contarnos un poquito de tu trayectoria. Hola, buenas tardes. Soy Edgar Fragoso. Yo empecé con un proyecto de la escuela, recién egresado, justamente de diseño de redes de fibra óptica, y eso me conectó con un distribuidor de equipos de medición, justamente, y ahí me desempeñaba como ingeniero de soporte, después fui ingeniero de ventas, y después de ahí di el salto a Expo hace ya 10 años. Y desde entonces, igual, de inicio me empecé como ingeniero de soporte técnico y después empecé a tomar un poco más un rol más comercial de preventa y ahora me desarrollo como ingeniero de aplicaciones para la región de Latinoamérica. Muchos años estuve trabajando muy de cerca con los operadores en México bueno, con contratistas también, con Internet Service Providers. Y de allí empezamos también un poco a ver lo que era la parte de Centroamérica y Sudamérica. Llegó un momento en el que ya estaba viendo todo lo que era la parte de Latinoamérica. Y ahora mi foco es más centrado en la parte de Sudamérica, justamente trabajando muy de cerca con Cristian. Entonces, estamos involucrados en, en todo lo que tiene que ver con propuestas de esquemas de medición justamente para nuestros clientes para que puedan certificar sus redes de fibra óptica. Perfecto. Excelente, muchas gracias. Y bueno, antes de empezar, y esto se los comenté hace ratito, antes de que empezáramos a grabar, pero creo que en esta industria de las telecomunicaciones, de la fibra óptica sobre todo, pecamos de algo y es en el sobreuso de los acrónimos. Y para todos usamos acrónimos. Y quien llega de fuera, quien es nuevo a la industria, empezamos con el ODF y el OLT y con muchas otras abreviaciones de las palabras que usamos. De repente es complicado y hoy en día creo que en esta industria hay mucha gente nueva que está entrando, hay muchos emprendedores que están haciendo redes
pequeñitas, de repente ya a nivel rural, lo que eran operadores inalámbricos, y ahora ya están entrándole a la fibra también. Entonces, les pido de favor, me ayuden ahí un poquito definiendo todos los términos para que sea más claro para quienes nos ven por primera vez y que no son de la industria, ¿no? Para que los apoyemos a entender todos estos acrónimos que usamos. Incluso, José Sí. Manuel, hay solo un paréntesis, Sí. incluso Expo proviene de expertos en fibra óptica. Sí, Excelente. correcto. Aquí tenemos otro más. Sí, 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 sí. Yo tengo un colega que cuando llegó se mareaba, decía, ¿no? ¿Por qué hablan solamente con acrónimos? ¿Por qué no pueden decir las palabras tal cual como son? Y nos complican Exacto. la vida, ¿no? Pero es el Pero mundo de sí la en nuestra ingeniería. industria. Sí, correcto. Y si le metes Bueno, números, peor, ¿no? Si le metes por ahí un número en medio al nombre, lo complica exactamente. todavía más. Y bueno, entrando un poquito en el tema, bueno, para empezar también les quería comentar, Edgar Fragoso recientemente nos hizo el favor de contribuirnos un artículo para la revista, si no la conocen, se llama Todo Fibra Óptica tal cual, y recientemente publicamos una edición que es un especial sobre soluciones para redes de fibra al hogar, FTTH, y entre estos artículos encontramos el de Edgar, donde nos hizo el favor de hablarnos un poquito del tema de la importancia de las pruebas para una red FTTH. Y aquí vamos a elaborar un poquito sobre el tema, conocer un poquito más sobre los equipos, los diversos equipos que se utilizan. Pero antes de empezar con ello, yo les quería preguntar, yo estudié en los 90s ingeniería en ciencias materiales, cerámica se llamaba entonces, y me acuerdo que tuvimos que usar algunos equipos de laboratorio para hacer pruebas de medición ópticas y de otros materiales. Y en esa época las pantallas eran de esas pantallas antiguas de fondo gris o negro con letras verdes, ¿no? Y leer una de esas gráficas era como ir con el doctor y cuando te ponen la radiografía y te está explicando todo lo que está viendo él y tú lo ves y no ves absolutamente nada, ¿no? Salvo que Sí, un hueso esté roto, no era Correcto. fácil de explicar o de descifrar lo que decían estas pantallas, estos gráficos. sí. Y creo que ha habido una evolución muy tremenda evolución en este tipo de equipos. Y quiero que si nos pueden contar un poquito de cómo ha evolucionado el mercado en cuanto a automatización, tecnología, etcétera. Perfecto. Sí, no, de hecho, la evolución ha sido acelerada y bueno, sí, y uno de los puntos donde Expo también es muy activo es justamente en buscar o sea, una evolución continua. ¿Sí? Estamos constantemente innovando y de hecho ese es uno de los, está en nuestro ADN, ¿no? El tema de la innovación y para no ir más lejos, en el pasado, pues hoy en día la mayoría de los equipos son táctiles, ¿sí? Pero claro, en su época no se hablaba de equipos táctiles y de hecho como un ejemplo, una anécdota, el primer fabricante de equipos que lanzó un equipo táctil fue Expo. Cuando fue lanzado al mercado también, muchos lo cuestionaban, decía, pues no, pues al final uno está en campo y va a dañar la pantalla, etcétera, ¿sí? Y pues al final, hoy en día, todos los equipos, la mayoría, son táctiles, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también y de la facilidad del uso, tamaño, ¿sí? La reducción en cuanto a tamaño y a performance de los equipos de aquel entonces o de varios años atrás a hoy ha sido enorme. O sea, Edgar, Perfecto. si quieras comentar algún punto o anécdota adicional. Sí, claro, recuerdo mucho en su momento que empezaban a estar mucho de moda las tablets y de hecho de ahí fue la inspiración, ¿no? Inicial para este nuevo modelo de equipos, ¿no? Táctiles, que eran pequeños y realmente estábamos un paso ya adelante de lo que era ahora la portabilidad para este tipo de equipos. En sus inicios eran cajas gigantescas, ¿no? Muy grandes, muy pesadas. Tenías que traer la maleta arrastrando por todos lados y era toda una, ¿cómo decirlo? Travesía, ¿no? Llevarlo y trasladarlo al campo y hacer las mediciones.
Entonces, bueno, no solamente implementamos la parte táctil, sino que a su vez también siempre hemos tratado de desarrollar las aplicaciones para que sean lo más fácil de utilizar para los técnicos en campo, ¿no? Siempre estamos pensando justamente en quién va a ser el usuario final y tratar de hacerle siempre la vida más sencilla, ¿no? O sea, aparte de ser innovadores, siempre tratamos de encontrar la mejor y la manera más fácil, ¿no? De poder ejecutar las pruebas en campo. Como comentabas, de por sí, ya el empezar en este mundo de la fibra óptica te enfrenta a acrónimos y miles de conceptos y después todavía ir y generar mediciones que no solamente tienes que ir y ejecutarlas, sino que después, posteriormente, tienes que interpretarlas. Eso hace que el personal que pueda ser capacitado para poder ejecutar ese tipo de pruebas sea muy escaso. Entonces, eso vuelve un punto bastante difícil para cubrir para la parte de los que están implementando sus nuevas redes, ¿no? Entonces, en Expo siempre hemos tratado de desarrollar herramientas que permita que hacer que cualquier persona pueda incluso ir y medir, ¿no? Sin un conocimiento previo. Entonces, la innovación y la automatización, como bien me mencionaba Cristian, están dentro del ADN de las propuestas que tenemos en Expo. Excelente. No, me parece perfecto. Creo que es muy, muy, muy importante esa parte de que sea fácil de usar, que no requiera de tanto conocimiento, sobre todo en esta época de tanta demanda para redes de fibra y poca disponibilidad de técnicos debidamente capacitados, ¿no? Que no tengan que el peso de tener que descifrar todo lo que les arroja un equipo de pruebas de medición como este, ¿no? Estos. Sí, Claro, incluso los procesos como tal, ¿no? Se fija en los procesos y trata de... No, sabemos que hoy en día hay una demanda cada vez más creciente en cuanto a alta de clientes, despliegue que se deben realizar. Entonces, y del punto de vista de cuadrillas, de los operadores, claro, los recursos son limitados. Entonces, la única forma que se tiene para poder ser más eficientes es realmente optimizando las mediciones, optimizando los procesos, ¿sí? Entonces, dentro de esa parte de optimización de procesos también se trabaja muy fuertemente, ¿sí? Y ahí me refiero, por ejemplo, en cuanto a que, bueno, al día de hoy también hay soluciones basadas en la nube que justamente ya definen cuáles van a ser las tareas que los técnicos tengan que hacer en campo, de forma tal que apenas los técnicos llegan al lugar de trabajo, ya sepan exactamente los pasos que tengan que seguir, siguen todo un proceso, cargan las mediciones, las envían directamente a la nube, ¿sí? Y ya quedan centralizadas para que se puedan obtener de una forma, digamos, casi en tiempo real, unos reportes ejecutivos o, digamos, incluso el estado, el avance, ¿no? De lo que son los trabajos que están haciendo los técnicos. Entonces, eso, toda esa revolución o estas soluciones revolucionarias también ayudan muchísimo justamente a eficientizar los procesos que tengan los operadores y los clientes, ¿sí? Incluso un factor importante de esto también, que sabemos que hoy en día a nivel contratista también es importante el poder documentar y conseguir la aceptación de los trabajos, ¿sí? Entonces, con este sistema, de hecho, todo este proceso se automatiza y efectivamente ellos van a poder lograr una aceptación mucho más sencilla, automatizada y rápida, ¿no? Entonces, eso es un cambio radical también comparado con justamente varios años atrás. Perfecto. Y ahora, dando un paso atrás, digamos que yo soy nuevo en esto, quiero poner una red, pero nunca he lidiado con ello. Ya investigué y todo, pero ¿por qué es tan importante hacer las pruebas de medición en la red de fibra óptica durante la instalación, cuando estamos conectando los abonados, para darle mantenimiento, para resolver problemas? Ok. Muchas veces en los trials iniciales, ¿no? De soluciones ópticas, pues, obviamente normalmente las vemos en el laboratorio, en alguna maqueta, todo está muy bien controlado.
muy difícilmente vamos a tener un error, ¿no? Al momento de estar probando la tecnología. Y muchas veces ese paradigma lo trasladamos ya a las operaciones. Tenemos la idea de que si estamos utilizando fibra, pues la fibra tiene capacidades bastante buenas para transmitir información y creemos que casi si nosotros vamos y conectamos la fibra, ya todo tiene que funcionar de manera adecuada, ¿no? Porque por el simple hecho de que es fibra nada más. Sin embargo, para poder acceder a ese tipo de, digámoslo así, de la generosidad que nos brinda el tener fibra y obviamente las capacidades que brinda el tener este tipo de, de medios de transmisión, es necesario justamente hacer una validación. ¿Por qué? Porque estamos haciendo transmisiones de alta velocidad sobre un medio que si bien tiene muchas bondades y buenas capacidades en la transmisión, también necesitamos de cuidar de ciertos parámetros para poder conseguir estos beneficios. Como mencionas, imaginemos que estamos hablando a personas que no saben mucho de esto, de fibra. Es como, imagínense, es como irse de vacaciones con poco dinero y a la aventura. Si tú no pruebas, es como esperar justamente que en tus vacaciones te vaya bien con poco presupuesto, ¿no? Es decir, es ir a la aventura y ok, puede que te la pases muy bien con eso, con ese presupuesto que tienes. Pero si pasa algo, si pasa algún accidente, si tienes alguna otra eventualidad, ¿cómo vas a cubrir eso? ¿Cómo vas a reaccionar ante una situación adversa que no te permita justamente seguir disfrutando? Lo mismo pasa con la medición. Si tú no mides, es como estar a la aventura pues instalemos y veamos qué pasa, ¿no? Y si no tienes la capacidad para reaccionar, si no tienes la capacidad para poder ir y solucionar ese problema que se te está presentando, pues obviamente toda la inversión que vas a generar para poder hacer esa implementación, pues se va a venir abajo. Es como estar siempre sobre la cuerda floja, ¿no? Y entonces en una red de telecomunicaciones, eso no tiene cabida. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos una red que sea fiable y que tenga alta disponibilidad. Y no solo eso, lo principal, pues que sea una red que permita entregar anchos de banda o velocidades de transmisión elevadas, ¿no? Esto en conjunción con esto que menciono sobre la fiabilidad y la estabilidad, pues son básicamente el goal principal que nosotros estamos buscando en las telecomunicaciones. Si tú no pruebas, eso muy difícilmente se puede lograr. Muy Sobre todo que en interesante. campo, sobre todo que en campo te puedes encontrar todo tipo de eventualidades, ¿no? Hasta no llevar los conectores adecuados, no llevar escalera, que ya se cayó un árbol. Entonces, el no saber o el no tener un protocolo, tanto para la instalación como para la reacción y el mantenimiento de ese tipo de redes, hace que quedes fuera del juego totalmente, ¿no? O sea, esperar que funcione solo porque es fibra óptica es una equivocación realmente muy grande. Perfecto. Fíjate, ahorita que me mencionas todo esto, me viene a la mente, yo trabajé para un fabricante de fibra óptica, tanto de fibra como de cables. Y era interesante explicarle a los clientes, ellos pensaban de repente que la producción era todo en una línea de producción recta, pero no es así. Primero tienes que ponerle color a la fibra, luego tienes que ponerlo en el buffer, luego tienes que ponerlo, hacerle el strangling, luego tienes que ponerle la cubierta, la protección, etcétera. Y después de cada una de las etapas se tiene que medir la atenuación, se tienen que medir las propiedades ópticas de la fibra, porque cualquier proceso de estos puede afectar, si le pones demasiada presión, digamos al cable, por ejemplo, si queda muy apretado, se te puede disparar la atenuación, que es la pérdida de potencia, ¿no? Entonces, creo que va muy de la mano. La fibra es algo que se nos olvida a veces, algo tan delicado, algo tan sensible, es un vidrio muy puro, muy Exacto, delgadito. sigue siendo vidrio. Entonces, claro, claro, y hay que estar monitoreando cada etapa del proceso, pues ahorita se me viene a la mente, ¿no? Desde la producción de la fibra y del cable hasta la instalación del mismo. Así que creo que va de la mano. Toda la cadena de valor requiere monitoreo constante de las propiedades de la fibra óptica para tener una red confiable. Sí, claro. Genial. Y el medir nos va a asegurar justamente que estos cables que se van implementando pues cumplan con los parámetros necesarios, ¿no? Para poder garantizar un servicio de buena calidad. En este tiempo en el que todos los operadores ya buscan implementar redes de fibra
y ahora con la llegada de 5G, pues todavía más, ¿no? Se va a masificar de una manera impresionante todo esto. El principal punto el gran diferenciador que va a haber entre los operadores es justamente la calidad del servicio con la que entreguen todos los servicios que ofertan. Entonces, aunque tengas una red de fibra, pero si la calidad de los servicios que entregas no es la adecuada, créeme que va a haber problemas bastante serios, porque el cliente final lo que va a buscar es justamente no solamente tener ese ancho de banda deseado, sino que el ancho de banda que reciba le permita correr sus servicios de manera adecuada, ¿no? Correcto. Y entonces el principal diferenciador va a ser eso, el cómo entregues esa calidad de servicio, y la clave es tener una infraestructura óptica que esté y que cumpla con los parámetros mínimos necesarios para la operación. Perfecto, pues muchas gracias. Y ahorita entrando ya de lleno específicamente para redes FTTH, en tu artículo tú nos hiciste el favor de mostrarnos cuáles son los equipos, los principales equipos de medición que se requieren para una red en las diferentes etapas. Y si te parece, empezamos ahorita con la sonda de inspección para conectores, la cual, dime si me equivoco, pero en pocas palabras es un microscopio móvil con el que puedes ver la superficie de la fibra del conector, ¿no? Sí, correcto. Correcto, y es una de las herramientas esenciales para cualquier técnico o ingeniero que esté involucrado con la manipulación de conexiones ópticas. Es la herramienta del día a día que deben de tener. Porque cuando los conectores no están bien conectados o son conectores que están con suciedad o con rayones, esto genera reflexiones o reflectancias, ¿no? Que son básicamente picos de energía que regresan al origen, ¿no? Entonces, entre más sucio o peor esté conectado esa acoplación de conectores, la cantidad de luz que va a regresar al origen, en este caso al transmisor, va a ser mayor. Entonces, en palabras más coloquiales, es como si nosotros pusiéramos un espejo en ese punto y la luz que llega a ese punto se refleja y le da de lleno al transmisor. Es como si un espejo tú lanzaras una lámpara a un espejo y la lámpara, el espejo te refleja la luz y te deja por un momento ciego, ¿no? Entonces lo mismo causa o provoca con los transmisores. Va a estar generando una saturación de energía que va a provocar que se vuelvan transmisores inestables y que empieza a generar ya problemas en capas superiores, ¿no? Con pérdida de paquetes, tramas fuera de secuencia y sobre todo en FTTH el impacto es muchísimo más notorio porque normalmente estamos también enviando servicios en tiempo real como voz sobre IP, IPTV, ¿no? Que este tipo de problemática generan servicios realmente muy deficientes, ¿no? Freeze en la pantalla, que el audio no coincida con el video, muchas caídas de llamada, etcétera. Y esto es provocado justamente por la falta de limpieza e inspección en los conectores. Entonces, es un paso primordial que se debe de ejecutar siempre que exista una manipulación de algún conector. No hay de otra. O sea, si tú quieres que tu red sea de calidad, necesitas siempre generar este paso, siempre, sí o sí. De lo Así es. contrario, la vida útil del transmisor se va a reducir de una manera bastante dramática y no solo eso, te va a afectar principalmente la calidad del servicio que estés enviando. Perfecto. Ahí, de la mano de ello, estuvo Brian Tick de Senco. Nos hizo el favor de contribuir con un artículo sobre también la importancia de los conectores. Y Pues, vamos, aunque sean nuevos, no importa que sean nuevos. La sí, gente no, cree que no importa. porque son nuevos que los pueden sacar del paquete Sí, y claro. conectarlos. Y no, Sí, tienes que tomarte, y toma segundos. Pero el ahorro en que si tienes un problema después en llevar un técnico de regreso y arreglarlo, es extremadamente alto, ¿no? Así que vale la sí, pena claro. tomarse los segundos que toma, o minutos, digamos, para asegurarte de la integridad y la limpieza del conector. Sí, y Perfecto. eso también aplica para los equipos de medición, por supuesto, ¿no? Que Claro. tengan conectores ópticos, el de estarle dando un mantenimiento continuo y estar revisando el estado de las conexiones que realizas, no solo en tu red, sino en tu equipo de medición, también le va a ayudar mucho a la vida útil, ¿no? De tus equipos. Perfecto, Sí, pues de ahí y brincaríamos perdón, dime. sí, perdón, es que muchas veces este punto lo dejan mucho de lado y solo se enfocan mucho en el parámetro de la atenuación.
van, miden, dicen, ok, ya tengo el valor de atenuación adecuado o el nivel de luz que necesito para que mi ONT levante, estamos listos. Y este parámetro lo dejan siempre mucho de lado, que es el parámetro de la reflectancia o el del ORL, ¿no? Y que afecta principalmente, pues te digo, en este tipo de redes donde los servicios a tiempo real pues están a la orden del día, ¿no? De hecho, un comentario bastante curioso es que para la implementación de redes FTTH fue que se pensó y se implementó el conector APC, justamente buscando el reducir este fenómeno de reflectancias y generar enlaces, porque como sabes, los enlaces FTTH tienen niveles de atenuación bastante grandes en distancias muy cortas. Entonces, también la cantidad de conexiones es bastante alta en una distancia muy pequeña. Entonces, buscaban una manera de generar una mejora justamente en el retorno óptico, ¿no? Y la solución fue básicamente generar e implementar este conector APC que ayuda a generar reflexiones realmente muy bajas, incluso a veces con los equipos de medición no son detectables de tan bajas que están, ¿no? Es como si tuvieras un empalme de fusión donde hay una conexión de dos conectores. Solamente como dato curioso ahí. Perfecto. Bueno, y moviéndonos hacia adelante, lo siguiente sería, volviendo a los acrónimos OFM, ¿no? Que es un Optical Fiber Multimeter. ¿Por qué es importante y cómo debes de usarlo en tu estrategia de calidad de red? Ok. El OFM justamente se bautizó de esa manera porque es un equipo multiherramientas. Es un equipo que te permite generar varias mediciones en un equipo bastante compacto y que emula un poco a lo que podría ser un multímetro eléctrico. ¿Qué mediciones puedes realizar con el multímetro óptico? Puedes medir el ORL, por supuesto. Puedes medir la atenuación del enlace, la distancia, eh, eh, y incluso puedes hacer mediciones de enlaces activos si ocupas el OFM con el puerto filtrado 1625. Entonces, este es un equipo revolucionario que justamente está pensado para la parte de la activación del servicio o el mantenimiento de la parte del acceso, la parte del cable drop, ¿no? Que llega y que alimenta la parte del abonado. Entonces, por ejemplo, eh, cuando nosotros hacemos una medición de activación de servicio, o bueno, cuando normalmente el operador lo hace, es manda a un técnico y verifica que esa conexión que llega hacia el cliente está en buen estado. Entonces, lo que hace es medir hacia el primer splitter y que todo esté en orden, que las conexiones estén bien, que la fibra cumpla con su atenuación y que justamente el splitter al que se están conectando también cumpla con los parámetros necesarios para poder medir. Y todo esto se hace de una manera, como bien mencionamos, automática, ya que es un equipo que cualquier persona puede utilizar. Tú te entregan tu multímetro óptico, vas, conectas y tienes tres modos de medición. Tienes el modo que es el Flash Advisor, básicamente, que ese es el modo que te permite encontrar si existe alguna falla en menos de 3 segundos. Tú vas, le das ese modo y te mide el enlace y va en busca de fallas únicamente. Y basándose en un estándar de 5 estrellas, te da una calificación del enlace. Si no hay ninguna falla, te sigues en el siguiente enlace, no hay más tema que revisar, vaya. Caso que encuentre alguna falla, ya sea en distancia, en atenuación, en ORL, tenemos un siguiente modo que se dedica a buscar dónde están las fallas y qué tipo de falla es. Únicamente se va a enfocar en buscar el punto de falla. Y eso también es de mucha ayuda porque muchas veces en una traza OTDR puedes llegar a ver cientos de eventos, ¿no? Dependiendo de cómo hayas configurado el equipo, puedes llegar a ver muchos eventos. Y este modo del que estoy hablando únicamente se enfoca en ir y buscar las fallas. No te pone más información más que puntos específicos de falla. Si quieres todavía ir un poco más lejos y entonces ya generar un análisis muchísimo más completo, tenemos un tercer modo que te permite justamente evaluar ahí sí cada uno de los elementos. Y te lo presenta en un diagrama iconos que cualquier persona puede interpretar. En esta parte del multímetro óptico también aplicamos un algoritmo muy innovador que tenemos en Expo,
que es la parte de análisis de enlaces ópticos utilizando multipulsos. Para poder generar un análisis, nosotros a nivel reflectométrico lo que hacemos es mandar un láser, pero de manera intermitente, que enciende y apaga. Lo podríamos manejar como un tren de impulsos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero normalmente cuando tú haces una medición de ese estilo, se manda solamente un tren de impulsos a un ancho específico, solamente un ancho a la vez. Entonces, hay una regla, ¿no? Que te dice que a menor tamaño del pulso, del ancho, tienes mejor resolución. ¿Por qué? Porque tienes muestras cada vez más cercanas unas de otras para ver el estado del enlace. Pero pierdes distancia, porque obviamente tu potencia o tu ancho de pulso es muy pequeño. Y obviamente, bueno, la parte contraria es que a mayor pulso, pierdes resolución porque obviamente ya tus muestras están cada vez más separadas, pero ganas distancia. Entonces, teniendo en cuenta este comportamiento de cómo utilizar el instrumento típico, ahorita, es importante decir que ese sería como en un escenario típico de reflectometría, y ahorita lo voy a aterrizar en cómo funciona el OFM. El OFM lo que hace es utilizar diferentes pulsos, diferentes tamaños de pulso que él va a establecer de manera automática, ¿ok? Entonces, lo que nosotros vamos a tener es una gráfica, aparte de que va a ser en iconos, que cualquier persona puede interpretar, es una gráfica con la mejor representación posible del enlace, que está hecha a base de diferentes pulsos. Pueden ser pulsos pequeños, medianos, grandes, y al final lo que hace es promediarla y presentarte un diagrama que cualquier persona puede interpretar. Eso todo al alcance de un clic. Entonces, la parte ya justamente de ir y validar si la conexión del drop está bien hecha y si está listo para hacer la activación, o en la parte del mantenimiento, de igual manera, verificar si existe alguna falla, está al alcance de un clic y cualquier persona lo puede utilizar, incluso sin previa capacitación, incluso. Perfecto. Muy bien, pues de ahí seguimos al siguiente equipo, que serían los famosos OLTS, ¿no? Que son los equipos de prueba de pérdida óptica. Y cuéntanos un poquito por qué son importantes también en la implementación, en el monitoreo de una red. Sí, una de las principales pruebas que se realizan normalmente en los enlaces ópticos es la parte de la medición de potencia. Pero como comentábamos hace un momento, bueno, si bien ese es el objetivo principal, porque obviamente si no cumplimos con el valor de potencia adecuado, pues simplemente el equipo terminal no va a operar, ¿no? Sin duda, eso es sumamente importante, el saber que cumples con el valor de potencia necesario para cumplir con el presupuesto de pérdida sin mayor problema. Pero la parte del OLTS, bueno, para empezar, el OLTS se llama así porque es un equipo 2 en 1. El nombre significa Optical Loss Test Set, que básicamente es un equipo que te va a permitir justamente validar el perfil de atenuación del enlace o el valor de atenuación del enlace, ¿vale? Entonces, el OLTS su nombre viene porque básicamente trae las dos herramientas necesarias para poder validar la atenuación, que es una fuente de luz y un medidor de potencia. Entonces, básicamente funcionan en parejas, porque de un lado vas a tener la fuente de luz y del otro lado el power meter. Pero en Expo nosotros tenemos un approach donde estos equipos, al contar justamente con el mismo equipo con luz y power meter, lo que hacemos normalmente en la parte de la construcción es hacer pruebas bidireccionales. Es decir, nosotros conectamos los equipos y podemos saber el valor de atenuación de A a B y de B a A, incluso también con un solo clic, al sincronizarse las dos unidades, nosotros podemos validar el valor de atenuación del enlace a 2 o 3 incluso longitudes de onda, ¿no? Al mismo tiempo, y saber los valores de atenuación de esas 3 longitudes de onda utilizando un proceso automatizado, ¿no? De conexión, de sincronía entre los dos equipos, pero además de eso les damos la longitud y también les proporcionamos el valor de ORL, ¿no? Tratando un poco también de sensibilizar y de darle utilidad justamente a este factor tan importante que comentábamos hace un momento, ¿no? Que siempre se ve degradado por las malas conexiones. Entonces, la medición con los OLTS va un poco más allá
que solo probar el valor de atenuación del enlace, sino también te valida la distancia de tus cables, ya sea el F1 o el F2, y además te da el valor de ORL de ese enlace como tal. Perfecto. Entonces, Bueno, y de ahí creo que seguiríamos entonces hacia los famosos OTDRs. Ahí cuéntanos también un poquito sobre la importancia de los mismos para tu red de fibra óptica. sí, el OTDR es el instrumento por excelencia, ¿no? Para poder hacer una validación de certificación de una red óptica, ya sea punto a punto o punto multipunto, en este caso para FTTH. Y es una herramienta, a mi parecer, bastante útil. ¿Y por qué? Porque nos permite conocer en detalle todos los elementos que se encuentran a lo largo del enlace. Cuando tú haces una medición de potencia, es como si estuvieras midiendo una caja negra. Tú le vas a inyectar luz a esa caja negra y vas a leer la luz, ¿no? Resultante, ¿no? Del haber pasado por esa caja negra. ¿Qué hay dentro de la caja negra? No lo sabes con una medición de potencia. Sin embargo, con un OTDR tú puedes ver dentro de la caja negra. Lo mismo pasa con los enlaces de fibra óptica. Con el OTDR tú eres capaz de ver a detalle todos los elementos, en dónde están puestos, qué tipo de elemento es, si está cumpliendo con sus valores adecuados o no, ¿no? Sus características, en este caso ópticas, ¿no? Si cumple con su valor de atenuación, con su valor de reflectancia, si estamos teniendo la distancia adecuada, pérdida por kilómetro. Pues básicamente le puedes ver todo el detalle que tú necesites al enlace de fibra óptica y en consecuencia validar que estos elementos cumplan con los parámetros necesarios para una operación adecuada. Perfecto. Ahora, y aquí tengo una duda. Si vamos atrás al OLTS, ahí requieres de dos equipos, ¿verdad? Uno en cada punta. Sí, normalmente uno se coloca en la parte de la OLT, donde va a estar el equipo activo, ¿no? Que nos da el servicio, y el otro normalmente se pone en alguna punta del splitter, ¿no? Del divisor. Pero con el OTDR no es el caso, ¿verdad? Ahí creo que sería desde un No. solo punto. Con el OTDR, la manera típica de medición es realizar una medición del lado del abonado, en este caso de la ONT, o de donde va a estar nuestro equipo activo en el cliente, hacia la central o hacia la OLT. ¿Por qué? Al ser una topología punto multipunto, cuando nosotros vamos a tomar como referencia, imaginen ahorita la explicación, como si viniéramos del lado central, del lado de la central de la OLT, hacia los abonados. Tú sales de ese puerto de la OLT con una fibra principal, un F1, que llega a un primer divisor. En el divisor, básicamente se generan varias trayectorias o ramas, ¿no? De la red PON, Claro. que van conectados normalmente a través de otra fibra hacia un segundo divisor o tercer divisor, dependiendo de cómo sea la topología. Pues básicamente cuando tú llegas, vienes de la fibra principal hacia el primer splitter, también la luz se separa en esas diferentes trayectorias, y en el siguiente nivel de spliteo se vuelve a separar. Si tú haces una medición desde esa perspectiva, desde la central hacia el abonado, ok, vas a ver una lectura. Claro que vas a ver una lectura porque finalmente es un equipo que lee luz y vas a tener seguramente una lectura. Pero, ¿qué trayectoria estás viendo? No lo sabes. Tú no sabes sobre cuál camino o sobre qué trayectoria se fue el OTDR. O mejor dicho, también dependiendo de cuántas trayectorias estén conectadas, pues vas a ver la luz que se retorna de todas esas trayectorias. Claro. Entonces, pues tú no sabes a ciencia cierta qué es lo que estás viendo, qué punto puntualmente es el que estás viendo en tu gráfica que tienes en el equipo. Pero ahora, si tú haces la medición ya en la trayectoria contraria, que es del abonado hacia la central, la trayectoria ya está bien establecida, el camino ya está bien definido. Es decir, que la rama 8 del segundo splitter tal vez se conecta con la rama 6 del segundo, y de ahí pues sale al principal y hacia el puerto de la OLT. Entonces, normalmente, justamente esa es la razón por la cual la validación con OTDR siempre
se recomienda o se debe hacer justamente del lado del abonado hacia la central, porque ya nos permite generar la validación de una trayectoria bien definida y bien establecida. Tiene sentido, perfecto. Y bueno, eso nos lleva a otros equipos que leí tu artículo, que si no me equivoco son exclusivos de Expo, que es el IOLM. ¿Ok? Cuéntanos un poquito, creo que según entendí es como un OTDR, pero más sofisticado, con mejor programación, ¿no? Sí, ese es nuestro producto estrella. Ya tenemos más de 10 años en el mercado con ese producto. Es un producto que ha sido de bastante ayuda para los operadores, justamente porque ese es el representante de toda la filosofía Nextfo. Es un equipo que es innovador, que pretende justamente facilitar la vida de los técnicos, ¿no? Al implementar un algoritmo justamente multipulsos. Como les comentaba yo, cuando haces una medición OTDR, normalmente es un pulso fijo y dependiendo de qué tamaño de pulso tú le metas, vas a ver más o menos eventos. Y con la parte de PON se vuelve todavía más difícil. Cuando bueno, en la parte de PON, cuando se agrega en la parte de los splitters, son estos nuevos elementos, ¿no? Son elementos de muchísima pérdida. Estamos hablando de elementos pasivos que pueden llegar a tener pérdidas de 9 a 11 decibeles, 16 decibeles, e incluso a veces, muchas veces están muy juntos unos de otros, ¿no? A escasos, no sé, 10 metros, a escasos 100 metros uno de otro. Y entonces eso dificulta justamente la elección del pulso que tú vas a utilizar en una red PON. Normalmente para que puedas pasar a través de esos pulsos, de esos elementos, pues te debes de utilizar pulsos muy grandes. Entonces necesitas una serie con un hotel tradicional, necesitarías una serie de trazas a diferentes tamaños de pulsos para poder tratar de interpretar qué es lo que está pasando en esa red. El IOLM lo que hace es ahorrarte todo ese trabajo, ¿no? De tener muchas trazas con diferentes pulsos y lo hace en una sola ejecución y de manera automatizada y dinámica. ¿A qué me refiero con dinámico? Que el IOLM es su algoritmo en base al número de eventos y al tipo de eventos que exista, él va a ir modificando los anchos de pulsos que necesite para poder caracterizar toda la red. Entonces, iniciando con pulsos pequeños, lo que va a hacer es, pues, obviamente, caracterizar la parte inicial del enlace, ¿no? Después, obviamente, si ya encuentra, en este caso, un primer splitter que demande mayor capacidad de pulso, lo que va a hacer es incrementar el pulso, ¿no? Y obviamente, también al momento de hacer el incremento de los pulsos, pues también va a validar todos los eventos anteriores con ese nuevo pulso. Entonces, después que pasa ese splitter, pues va a necesitar más potencia y entonces incrementa de manera automática el pulso y lo va haciendo en calidad del tipo de eventos o de distancias que hay en el enlace. Entonces, eso obviamente lo hace una herramienta sumamente inteligente, es una herramienta muy potente en campo porque te presenta justamente la representación gráfica del resultado en la mejor vista posible, ¿no? Porque es un resultado que está basado en la promediación de un proceso que implicó la utilización de muchas gráficas con diferentes tamaños de pulsos. Y al final de hacer esa promediación, también pues, te lo enseña como un diagrama a bloques con iconos que también cualquier persona puede interpretar, haya o no haya tenido un acercamiento previo con la fibra óptica. Y esto lo hace una herramienta bastante atractiva para nuestros clientes porque básicamente, como comentábamos al inicio de la charla, es muy difícil tener personas capacitadas, ¿no? Y sobre todo en este tipo de entorno donde todo era para ayer, ¿no? Donde siempre todos estamos trabajando bajo presión, siempre se tienen tiempos de entrega muy limitados y hay escasez de personal o también hay mucha rotación también de personal. Y este es un instrumento que trata, ¿no? De cubrir ese gap que puede llegar a generarse por falta de personal capacitado, ¿no? Tú le entregas un equipo Expo, obviamente le explicas tal vez
dónde debe conectarse, el procedimiento previo como limpieza y conexión. Llega, le da un clic y dejas que el equipo haga todo por el técnico. Después solamente tendría que guardar los resultados, y si este equipo además se integra al sistema que comentaba Cristian de TestFlow, que nos permite generar la automatización de los procesos, ¿no? Pues básicamente el técnico ya solo tendría que ir y hacer las conexiones necesarias para obtener los resultados y listo, ¿no? Perfecto. Entonces es una herramienta que vino a revolucionar justamente el cómo se hacían las mediciones de OTDR, ¿no? Es el siempre imitado, el jamás igualado, IOLM. No, y Perfecto. de hecho, o sea, efectivamente, pues es un proceso automático, ¿sí? Automatiza todo el proceso de certificación de un enlace en cuanto a ancho de pulso y presentación. La interpretación, que es un punto importante también, ¿sí? Si uno hace la medición a través de OTDR, uno va a tener que hacer, como mencionaba Edgar, 3, 4 mediciones con diferentes anchos de pulso, y luego toda esa información uno la tiene que analizar bueno, por su cuenta, ¿sí? Entonces, todo ese trabajo también lo realiza de manera automática el IOLM, y lo presenta en una vista lineal, donde también se pueden definir umbrales, ¿sí? Por lo cual va a mostrar también, va a dar un veredicto, pasa, falla, ¿sí? Del enlace completo, como así también de cada evento, ¿sí? Si es que pasó o no cierto umbral definido, ¿sí? Entonces, es una solución eh, muy eficiente, ¿sí? Y lo que también permite es homogeneizar también los resultados de diferentes técnicos, diferentes grupos de trabajo, ¿sí? Porque en definitiva, pues con el OTDR es una interpretación muy subjetiva, ¿no? Entonces, de esta forma, al automatizarlo con algoritmos ya predefinidos, ya todo este análisis es homogéneo y bien objetivo, ¿no? Entonces, eso es una gran ventaja también. Y incluso el ahorro en tiempo es muy importante, ¿sí? Al final, cuando uno trabaja con OTDRs, el analizar un enlace puede llevar hasta 10 minutos, si no más, ¿no? Hasta hacer toda la interpretación, etcétera. Con el IOLM, la medición llega al minuto, minuto y algo. Entonces, ahí, como digo, es un ahorro en tiempo muy bueno. Yo he estado en mediciones en campo donde los técnicos han llegado a tardar hasta 1 hora en generar un solo disparo con OTDR, ¿no? Y eso es justamente pues por la falta de conocimiento de la operación del instrumento. Y como dice Cristian, con un IOLM, cualquier persona puede ir a hacer la medición y tener los resultados. No solamente ir y ejecutar la prueba, sino tener los resultados ya interpretados en menos de 2 minutos, minuto y medio. Perfecto. Un tipo de inteligencia artificial para estos equipos, ¿no? Que analiza todos los datos de diferentes gráficas y te resumen el resultado en pocas palabras, ¿no? Sí, sí, fue todo un precedente, ¿no? El haber lanzado este tipo de equipos al mercado, porque justamente lo hicimos pensando en, como mencionaba, ya hemos mencionado muchas veces, en tratar de hacerle la vida cada vez más fácil a los usuarios finales. Ese siempre ha sido el objetivo. Ok, ya para ir cerrando, tenemos ya poco, bueno, ya nos pasamos de tiempo, pero está muy interesante todo esto. Seguramente va a ser interesante para muchas personas que nos ven. Hay otros dos instrumentos, el localizador visual de fallas, el PFL, y el medidor de potencia. Pero creo ¿cuándo o por qué los usarías cuando estos otros equipos ya pueden hacer esto, ¿no? Ok, el BFL es una herramienta también muy útil. Es un láser visible, normalmente de color rojo. Se encuentra en el espectro de los 650 nanómetros, entonces es un haz visible de luz que se utiliza justamente para encontrar conexiones deficientes. Muchas veces damos por hecho de que, como mencionaba hace un momento, porque es fibra, ya todo debe funcionar bien, pero a veces eh, los enlaces llegan a fallar por cosas tan básicas como malas conexiones, como que no introdujeron bien la fibra dentro del acoplador, o incluso todavía más alarmante por dobleces, ¿no?
o por estrés muy marcado dentro de la fibra, que a lo mejor la encincharon, o a lo mejor cuando hicieron las cocas de reserva, las bobinas de reserva, usaron un ángulo muy pequeño que está generando un doblez dentro de la fibra. Y entonces, este tipo de fenómenos afectan en demasía el rendimiento, ¿no? de potencia de los enlaces. Un doblez puede llegar a generar una atenuación de más de 4 decibeles, 4 o 5 decibeles, y, y eso, hablando en presupuesto óptico, es demasiado, ¿no? Estamos hablando de que cada 3 decibeles estamos perdiendo la mitad de la energía de la que salió, ¿no? Desde el origen en el transmisor. Y ya hablar de 4 o 5 decibeles, estamos hablando de una pérdida realmente muy escandalosa, ¿no? de potencia. Entonces el BFL pues nos ayuda justamente a validar este tipo de fenómenos de una manera muy fácil y muy directa, porque es una herramienta que básicamente trabaja de manera visual para el técnico. Tú inyectas el haz de luz visible y el área de mala conexión se va a iluminar en color rojo, haciendo fácil la identificación del punto, ¿no? que necesitamos verificar para poder tener un rendimiento adecuado del servicio. Y bueno, el Power Meter, pues básicamente se puede utilizar para validar el presupuesto de pérdidas de los enlaces, ya sea en la construcción, ya sea en la parte de la activación del servicio, ¿no? Podemos validar lo que es la parte de la longitud de onda del OLT, por ejemplo, o también podemos generar un proceso de activación de servicio utilizando un medidor de potencia PON que nos permita validar el downstream y el upstream de manera simultánea, ¿no? Eso también es una manera bastante útil y rápida de poder generar una activación de servicio basándonos en los niveles de potencia de la OLT y de la ONT. Y obviamente, pues para la parte del mantenimiento, también el Power Meter es una herramienta esencial, pues para validar que se esté llegando con la potencia adecuada para la operación del sistema o para verificar que hasta que exista todavía una continuidad del servicio, ¿no? Genial. Tengo dos preguntas más y a ver si les podemos ver lo más pronto que podamos brevemente. Una es, digamos que yo soy nuevo, volviendo al tema, soy un nuevo operador. En un mundo idóneo tendría todos estos equipos. Yo no tengo el presupuesto. Si tengo que elegir 2 o 3 de ellos, ¿con cuáles me quedo para asegurarme de que mi red sea confiable? Sin duda, yo escogería de entrada siempre el microscopio óptico. Como mencioné al inicio, es un equipo básico de tener en el kit de operación para la certificación de los enlaces. Y después yo creo que me quedaría con el OTDR, en el mejor de los casos todavía con un IOLM, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a permitir validar la atenuación del enlace, la longitud, me va a permitir saber específicamente cuál es el estado de cada uno de los elementos que están involucrados en el enlace de manera global y de manera individual, no solo a nivel de atenuación, sino también a nivel de ORL y de reflectancia, por supuesto, ¿no? Y además de eso, los ETDRs en Expo están capacitados para funcionar el mismo puerto del OTDR como una fuente de luz, ¿no? Como si fuera la parte de un OLTS, y nuestros equipos también vienen incorporados con un medidor de potencia. Entonces el OTDR, digamos que tiene la parte de las mediciones de inserción, que es la medición de potencia, la típica, porque trae fuente de luz y también tiene medidor de potencia, y aparte obviamente te puede hacer las tareas de retrodispersión típicas del OTDR, y si viene equipado con el IOLM, pues digamos ya es un equipo que te permitiría hacer casi el 90% de la caracterización de los enlaces. Excelente. Y esta sería la última pregunta y no sé si tengamos el tiempo y si no podemos hacer una versión de esto, pero el profesor Isaac Valderrama de Perú nos pregunta por LinkedIn después de leer tu artículo sobre las pruebas de aceptación para redes de transporte y redes de acceso que serían relevantes hacer. Ok, el esquemático que se puede seguir en cualquiera de los dos escenarios, ya sea una red de acceso o una red de transporte, es principalmente es generar
la validación de las pérdidas por inserción, ¿no? Para ver si se cumple con el presupuesto de pérdidas. ¿Cómo se hace? Como acabamos de comentar, una fuente de luz, medidor de potencia, ¿no? Y después la parte de las pruebas por retrodispersión, o conocidas coloquialmente como OTDR, donde también, ¿qué vamos a hacer? Vamos a validar también la atenuación total del enlace, como lo que hicimos con la medición de potencia. Entonces, digamos que deben de ser resultados muy equiparables uno de otro, porque finalmente estamos obteniendo un mismo parámetro, que es la atenuación del enlace, pero con la inclusión de que podemos saber puntualmente cuál es el estado de cada uno de los elementos, tanto en perfil de atenuación como en reflectancia y ORL y distancia total. Entonces, ahí ya tenemos lo que es la parte de inserción, retrodispersión. Eso sería suficiente para una red FTTH, ¿no? Por las distancias. Ahora, aquí es donde se genera una pauta y una diferenciación entre la validación o caracterización de una red FTTH contra una de transporte de metropolitano de larga distancia. Porque aquí se incluyen las pruebas de dispersión, que es básicamente, en pocas palabras, cuánto se va a ensanchar el pulso cuando viaje a través de la red óptica. Entonces, en una red de transporte metropolitano de larga distancia, estos parámetros cobran mucha relevancia. Entonces, es importante y es muy recomendado generar mediciones que nos permitan validar cuál es el estatus de los hilos de fibra en cuanto a su perfil de dispersión. Pues normalmente se corren pruebas de dispersión cromática y de PMD, básicamente, para validar que el cable cumple con los requisitos mínimos necesarios para la transmisión de alta velocidad, como 10 gigas, 40 gigas o 100 gigas o superior. ¿Por qué? Porque este tipo de velocidades ya van más cercanas unos de otros, los pulsos ya van cercanos unos de otros, y están propensos justamente a fenómenos que van más allá de solo la atenuación, ¿no? Como la geometría del núcleo y la distancia, ¿no? Total del enlace. Entonces, básicamente, como comentaba, punto a punto o punto multipunto hasta nivel de retrodispersión es igual, salvo que ya al transporte se agregan pruebas de perfil de dispersión para poder tener una caracterización más completa. Perfecto. Bueno, antes de cerrar, los invito a que se suscriban a nuestro canal, allí abajito, como lo dicen. Y también yo les voy a poner el vínculo al artículo de Edgar para que puedan consultar ahí todos los acrónimos que estuvimos hablando y aunque tratamos de no hacerlo, ya es Es costumbre de inevitable, nosotros. sí, una disculpa por eso. Sí, No, pero es tranquilo. inevitable. Pero ahí van a poder leer con detalle las definiciones, ver todo lo que estuvimos hablando ahorita y creo que este video lo que hace es todavía enriquecer todavía la charla y el artículo. Eh, los invito a, si quieren dar alguna idea, algún concepto para cerrar, por favor, adelante. Sí, pues bueno, si quieres, bueno, a ver, antes que nada, José Manuel, yo quiero también agradecerte y felicitarlos también por la publicación de la revista. Sí, realmente digamos, ha tenido una muy buena repercusión. He recibido muy buenos comentarios también acerca de los artículos en general, así que felicitaciones. Muy, muy bueno, pienso que también todos los artículos han sido muy acertados, ¿no? En lo que respecta al punto que estamos tocando hoy, creo que sí es importante, como hemos visto, poner un foco a realizar realmente todas las pruebas necesarias, tanto para la construcción, activación, mantenimiento. Puede que hoy, por ejemplo, uno no haga las mediciones, todas las mediciones correspondientes y la red se comporte de forma adecuada, pero a medida que uno también vaya buscando o tenga que ajustarse, digamos, a la demanda de mayores anchos de banda, mayores velocidades, pues ahí sí puede ser que el día de mañana la red empiece a presentar problemas. Y eso también es importante tenerlo en cuenta hoy, realizando todas las mediciones correspondientes hoy para evitar estos problemas el día de mañana. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Y Edgar, por favor, alguna idea final. Sí, la certificación de las redes es el único camino que te va a permitir poder garantizar servicios de alta calidad. Con eso. Excelente, pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir su conocimiento.
y creo que más adelante tendremos oportunidad de charlar nuevamente para ir elaborando en otros temas relacionados. Así que muchas gracias y muy buenas tardes y seguimos en contacto. Perfecto. Hasta luego. Muchas gracias.